La cuenta, señor presidente. Hay un oficio de fecha 15 de junio del año en curso del intendente de Los Ríos, señor César Asenjo, que da respuesta al oficio enviado por esta comisión, en el cual informa acerca del listado de iniciativas de inversión y proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Apoyo Regional en dicha región. Que está para las carpetas de su señoría. Después tenemos otro oficio de 25 de junio del presente año. El gerente de Regulación y Comunicaciones Institucionales de Claro, Chile S.A., señor José Ignacio González, también da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el que indica que en atención a la magnitud y volumen de las redes desplegadas a lo largo del país resulta imposible para la compañía entregar información precisa respecto del porcentaje de cables aéreos que se encuentran actualmente en desuso. Lo anterior, sin perjuicio de hacer presente la participación de la empresa en la denominada Mesa de Despeje de Cables, en la que se coordina a nivel nacional la regularización de tales elementos por parte de las compañías de telecomunicaciones. Después tenemos un documento de fecha 27 de junio de la Biblioteca del Congreso en el que explica la aplicación de la solución de Tokio o cruce peatonal exclusivo. Otro oficio de 27 de junio del honorable diputado señor Manuel Monsalve, en el que solicita ser recibido por la comisión en conjunto con el alcalde de Lota, señor Mauricio Velázquez, y representantes de dicha comunidad, a fin de discutir en conjunto con el Ejecutivo la factibilidad de extensión del biotren hacia la aludida comuna. Después, un oficio de 27 de junio de la Asociación de Mutuales, mediante el cual expone sus planteamientos sobre el proyecto de ley en tabla. Y finalmente, otro oficio del inspector fiscal de la concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, señor Jorge Maureira, en el que remite un CD con información consolidada sobre reclamos en los estacionamientos de dicho establecimiento desde el inicio de la aludida concesión hasta mayo del 2018. Eso sería, señor presidente. Una observación sobre la tabla. Yo quiero señalar a la comisión en torno a la petición del diputado Manuel Monsalve, que he conversado con Alfonso Durresti, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, y hemos acordado someter a las comisiones respectivas y a los senadores la posibilidad de una sesión conjunta respecto del tema alza de peajes y rol de las concesionarias. Un día distinto a la decisión, que podría ser Santiago, toda vez de que al menos en la región del Biobío y también en la ruta 5, el alza de peaje ha llegado a nivel extraordinario y les informo de 42% en materia de carga y de 1.300 a 1.500 en el caso de los automóviles en la zona rezagada de Arauco. Y por tanto, creo que la situación de los contratos con grave incumplimiento, además, Global Vía en la ruta 160 tiene 42 obras adicionales no ejecutadas a más de 2 años de entrega de la ruta, 42 no ejecutadas ni construidas. Senador Letelier. Mire, yo no tengo ningún problema de hacer una sesión conjunta sobre el tema concesiones, pero me opongo a que nos quedemos solamente el tema peajes, porque eso es caer en una trampa. El peaje es solo una parte de los contratos y sería un tremendo error. O sea, creo que hay que hacerlo con una unidad de concesiones. La verdad, es materia de la Comisión de Obras Públicas, pero yo no tengo ninguna dificultad que lo hagamos en conjunto, pero en un sentido amplio, ¿no? Correcto, cuando yo me refiero a los peajes, son las concesionarias. Utilidades de las concesionarias. En su conjunto, cuando el tema del usuario, pero está claro, o sea, el tema de las utilidades, el estudio hecho por. Hay un estudio de la Católica, son. Podríamos permitir que la AFP inviertan ahí, se mejoran las pensiones en este país un poco. 15 veces la inversión realizada. Entonces, además de eso, se creó una empresa pública para administrar las concesiones que terminen, ¿se acuerdan? Del año pasado. Entonces, al menos quiero pedirle la posibilidad que me permitan conversar con el presidente de la Comisión de Obras Públicas, hacerlo en Santiago, y el tema son las concesiones. Rancagua tiene un problema también incorporado al tema general de las concesiones. Y a propósito de la ley Espejo del Transantiago, hay obras que son de las concesionarias, particularmente de acceso a localidades más pequeñas, y otras
que no pueden ser realizadas con dineros públicos. Y ese es un tema que los contratos deberán incorporar o haber incorporado. Senador Alejandro García Huidobro. En todo lo que es el tema de cobro de peajes, pero también me gustaría, si es posible, poderle enviar un oficio al Ministerio con el fin de que nos informen respecto de los plazos que tienen para tener el pase libre. Tengo entendido que van a ser alrededor de 16 lugares, en el fondo en todo lo que va a ser la circunvalación hacia Santiago, para así, Valparaíso, etcétera. Nos gustaría tener bastante una información al respecto y cuándo va a empezar a operar el pase libre, por así llamarlo, en vez de estar teniendo que estar utilizando. Y lo otro, presidente, es un tema de las concesionarias. Yo he visto que en algunos casos se está dejando de lado todo lo que son la mantención de caleteras. Ese es un temazo, porque efectivamente hay mucha utilización de caleteras, pero está llena de hoyos, por ejemplo, entre Rosario y... Pero hay que ver el contrato. Sí. Pero por lo menos tener esa información, es decir, a dónde tenemos que acudir. Si hacemos la sesión planteada, efectivamente podemos tener un acta previa para hacerlo. Y incorporamos los dos temas que planteaba el senador Letelier y el senador García Huidobro. Encantado. Tenemos mayor información para que el director de concesiones y el ministro vengan con la información solicitada de manera anticipada. ¿Les parece? Mira, como tenemos una agenda de recargar legislativo, un día lunes podría ser de 2 a 3 y media. Para los ministros también es más factible hacerlo en Santiago, de 2 a 3 y media. Lunes 9. No, de 2 a 3 y media no, de 3 en adelante. Sí. De 3, la comisión, de 3 a 4, 4 y media. Presidente, ¿Sí? me alcance. Ayer el senador Durresti en la sala planteó este tema y se acordó por la sala que lo vieran en Comisiones Unidas, todo el tema de concesiones. Unidas. No, unida. De la legislación que Del tema de concesiones, obras públicas con transporte, y la comisión que manda, por ser más antigua, es obras públicas. Ya. Y quedaron de verlo el día lunes en Santiago, pero el horario ahí tienen que fijar. Ya. Pero ya está como... Va. Entonces, acordamos con el senador de Urresti, presidente de Obras Públicas, los horarios para el lunes. Y como va a ser la primera, digamos, podemos tratar de hacer un esfuerzo de una hora adecuada que coordinamos con los senadores de la Comisión de Transporte su disponibilidad de horario. Sé que es recargado, pero este es un tema importante y podría ser la primera reunión de un ciclo en Santiago. Eso facilita mucho el tema del desplazamiento y más eficacia al tiempo. Muy bien. En tabla está el proyecto de ley. Está el boletín refundido. Son 24 mociones en la refundida. Y está invitado de CONACET, son Luis Ramírez. Sí, don Luis Stuben. Don Luis, tiene usted la palabra. Sí, Gonzalo Chacón, Sí, bien. Vengo en representación, vengo en representación de él porque lamentablemente tenía un viaje previsto a Valdivia. Es bastante regionalista nuestro secretario, así que va harto a regiones a poder... No hace el presupuesto. Y vengo yo a presentarlo de la mejor forma posible. Mi nombre es Gonzalo Chacón, yo soy abogado de la CONACET. Estaban invitados los jueces de policía local, se cruzaron. De verdad es que ya hemos tenido algunas nociones, si es posible, ellos tienen la puerta abierta cuando crean necesario poder asistir a la comisión o oficiarle de algunos aspectos particulares y técnicos de los proyectos, a fin de si nos pueden responder por escrito. Señora secretaria. Los jueces de policía local mandaron un documento bien completo haciéndose cargo uno a uno de los proyectos, así que también están en sus carpetas, sí. Ya, muy bien. Bien, voy a ofrecer entonces la palabra a don Gonzalo Chacón. Tenemos un acta del último, digamos, habíamos iniciado la discusión en particular, ¿no? Estábamos en la etapa de audiencias. Vamos a entrar entonces al articulado. Muy bien. Señor presidente, antes su intermedio. Bueno, lo primero, señor presidente, es señalar que con Diego hemos estado en comunicación durante la semana para armar una comisión en el Congreso con todos los asesores, como habíamos quedado la semana pasada.
para empezar, para poder llegar con algo más concreto. Y teníamos fecha ya, Diego, el martes 10 de julio en el Congreso, donde nos vamos a reunir en el fondo todos los asesores de los senadores para poder en el fondo discutir artículo por artículo. No sé si tienen algún artículo en especial que quieran... Senador Letelier. Con todo respeto a CONACET y a los asesores, pero esto se habló hace más de 15 días. 20, si no me equivoco. Y por ende yo soy partidario y presidente que comencemos a darle curso a la discusión. Las instituciones enviaron sus textos, si no fueron capaces de articularse antes, con todo respeto, que no estén planteando que posterguemos el trabajo 15 días más, no es muy conducente, porque de aquí al 10 significa una semana, lo cual significa que la próxima semana tampoco se avanza. Soy partidario y presidente que comencemos a ver los textos, independientes del trabajo que pueden hacer, pero los ritmos que se habían planteado eran un poco distintos. Era que aprovecharon las semanas pasadas a trabajar y, por ende, qué bueno que se junten. Sí, no, por supuesto. Pero estamos con temas de ritmos distintos, porque en esta comisión tenemos varios proyectos que queremos sacar. Señor Letelier, habíamos conversado la última vez, la idea de tener como... son materias muy variadas, son 24 ideas matrices, Sí. O sea, eran proyectos, cada uno era un proyecto de ley en sí mismo. La posibilidad cierta, ya que hemos recogido la opinión de muchos expertos, de entrar en materia del articulado con los asesores y con la CONACET y ir avanzando en materia de despejar o incorporar los artículos, las sugerencias que han decantado de todos nuestros expositores. En algunos casos hay materias complejas, en otros más simples. Y una vez que tengamos ese trabajo, partir con el texto, en general, artículo por artículo. Porque hay observaciones de los jueces de policía local, hay observaciones de la CONACET, hay observaciones de diversos organismos que han manifestado aprehensiones. El transporte interurbano ha manifestado opiniones respecto de uno de los artículos que era un proyecto de ley. Sí, es que creo que va a ser el procedimiento. Hay posibilidad que con los asesores de los senadores podamos hacer ese esfuerzo. La CONACET nos ha ofrecido la colaboración para poder ir decantando artículo por artículo, incorporando las sugerencias que se han hecho presentes en las audiencias públicas. Cuando digo incorporando, no es que las vamos a incorporar necesariamente, sino que las tenemos a la vista, se evalúan las alternativas de incorporación o no, y el trabajo luego se hace artículo por artículo viendo las opciones distintas. Artículo único, la CONACET, Ministerio de Transporte ha planteado estas dos observaciones, serán los senadores los que determinen si se incorporan o no como una indicación permanente. Eso es lo que ha pedido también el senador Letelier, entiendo, ¿no? Poder agilizar la tramitación incorporando ya los aportes que hemos recibido. Para eso es la audiencia pública. Podremos tomar o desechar. Yo soy partidario que en muchos casos hay buenas observaciones a cada uno de los artículos y estoy porque los incorporemos. Señor presidente, entonces, para poder en el fondo avanzar, vamos del primer artículo, vamos en orden en el fondo. Que la vez pasada vimos varios artículos bien separados, entonces no... Sí, no, por supuesto, señor senador, pero partamos... Hubo diversas metodologías Claro. de todos nuestros expositores. Nadie abarcó Sí. porque, como son 24 materias, cada cual hizo opción por los artículos más concernientes de manera directa, ¿no? Así que en algunos muchos no se pronunciaron y en otros sí. Bien. Pero me hace bien la indicación. Observación del artículo número 1. Número 1, sí. La indicación la indicación número 1 que señala que sustituye el artículo 3 en el numeral 5 de la petición de licencia profesional, exactamente en ese punto nosotros queremos señalar que creemos más que esto es un cambio más al decreto 170 que a un proyecto de ley. Eso es lo que creemos nosotros como CONACET, que se puede hacer una modificación del decreto 170. El decreto 170 habla específico sobre el tema de las licencias de conducción y creemos que este artículo, en fondo, en vez de estar como un proyecto de ley, podría ser una modificación de un reglamento, que es del decreto 170 Sí,
Señor presidente, entiendo, mire, más allá de por qué fue por decreto ciertas formas de legislar, de armar normas, lo que se quiere es hacer a rango legal que uno de los requisitos para cierto tipo de licencia sea la verificación de ciertos exámenes. Esto tiene que ver con un accidente concreto que pasó en el Sí. país y uno podrá ver si tiene fundamento de que con este examen o no se puede haber evitado o si fue imprudencia del conductor. No, nosotros... La discusión que tenemos es si se pone en rango legal. No. Entonces yo entiendo que ese es el tema de fondo. Usted dice un decreto 170. ¿Quién hace los decretos? Sí, no, el presidente, el Ejecutivo. Ya, entonces tenemos un problema porque no lo han hecho. Entonces, la No. discusión, quiero situar el debate para que no nos... Sí, por supuesto, Independiente del senador, cuerpo sí. legal, presidente, aquí hay algunos, no es moción mía, es si es que se pone de rango legal este examen o no. Entiendo que el CONACET dice que no quiere que sea a rango legal. Eso, Ya. gracias, senador. Sí, y bueno, aparte de esa aprehensión tenemos otro tipo de aprehensiones que aparte de que no sea rango legal, senadores que lo haga quizá el empleador, que lo exija el empleador más que sea el sacar la licencia. Eso también es otra apreciación que tenemos. Presidente, Senador Letelier. yo entiendo que lo que pasa es lo siguiente. El Ministerio de Transporte tiene ciertas atribuciones reglamentarias para fijar cierta exigencia para dar licencias profesionales. Primero, eso es lo que existe. La pregunta es si es que está bien o está mal hacer este examen del mal agudo de montaña. Yo encuentro en lo personal que 2.500 metros en nuestro país es algo que existe con cierta frecuencia. No sé si es que vamos a exigir a todo conductor taxi colectivo de ahí en adelante que tenga que tener este tipo de exámenes. Yo personalmente no veo cuál es el fundamento científico para aquello. Otra cosa es si los buses interprovinciales que van a tener cierto tipo de licencia, a ellos para hacer recorrido debería ser responsabilidad de la empresa que sus conductores tengan este examen. Quiero recordarle a los senadores de que tenemos una minuta de la Secretaría de la Comisión de Transporte, que es esta, se titula así, Minuta de la Comisión, donde se desglosa cada uno de ellos partiendo por el punto de la tabla que estamos tratando. Y respecto al otorgamiento de la licencia a conducir, que son las páginas 2 a las 7 del comparado, y esta incorporación del mal agudo de montaña, hay opiniones del Instituto Nacional de Jueces y Policía Local que señala que ellos prefieren que esto sea entregada por ley y no a la potestad reglamentaria del presidente de la República, la regulación específica, los requisitos que se exigen para obtener la licencia de conductor, las cuales se encuentran contenidas en el Decreto Supremo 170, fecha 12 de diciembre del 85, del Ministerio de Transporte, y que aprobó el reglamento de otorgamiento de la licencia de conducir, en torno a las propuestas, los contenidos artículos número 1 y número 2, a saber, 1, la incorporación del diagnóstico del mal agudo de montaña para conductores de transporte pasajero y que se conduzcan en camino a más de 2.500 metros sobre la línea del mar. Y esto incorpora no solo los camiones de carga en el norte de la minería, incorpora también a los conductores de buses que transitan por las alturas en un país que tiene mucha montaña. Respecto de el decreto 594, hacen una sugerencia respecto de dicho decreto que está regulado por parte del Ministerio de Salud, y sobre eso expresa que una regla debe incorporarse en un estudio, no solo a los conductores de transporte pasajeros, sino a los conductores de tales zonas geográficas. Y respecto de eso en el 1 y 2, después viene el 6 y 7. O sea, nosotros estamos de acuerdo, tiene que ser por ley. Para eso lo hemos incorporado. Y quiero señalar que estos productos de diversas denuncias respecto de trabajadores que tienen que desplazarse de lugares extremos del país al norte, que tienen un problema de horas de sueño y que no tienen este examen, y ha habido problemas de depresión que lo ha inhabilitado para conducir, teniendo una salud general buena. Este tema de la presión de altura
relacionados con componentes de edad y otras patologías, te está generando problemas. Y hay un debate sobre un grave accidente del norte, si aquello fue producto de un problema de salud del conductor. Por tanto, todo lo que sea regulación respecto de prevenir accidentes está dado. Sí, senador Letelier, y luego... Yo entiendo que tenemos una diferencia con ACET, que no quiere que esto sea de norma legal. A mí me gusta que sea norma legal. ¿Bien? Esto facilita el trabajo de los jueces y le quita pega a los abogados. No es el tema de fondo, no nos engañemos que es lo que está en discusión. La no existencia a nivel legal hace que uno diga, mire, la licencia no tiene esta exigencia, el decreto es de un rango menor, por ende, aunque sabemos cuál es el derrotero final de no tenerlo. Mi única reserva con el texto es o los 2.500 metros o que sean quienes trabajen en forma permanente. Digamos, porque si uno va de Valparaíso a Mendoza y le controlan la licencia y uno anda en un furgón con un club de cueca que va a bailar, ahí parece que no es una exigencia correcta. Entonces, busquemos alguna redacción que excluya a quienes hacen viajes esporádicos, pero que sea obligatorio para quienes hacen un trabajo permanente. Por su intermedio, señor presidente, mire, como biblioteca, yo no nos podemos meter en la discusión política de si se aprueba o no se aprueba, pero me gustaría hacerle algún par de comentarios de técnica legislativa. En la parte final donde dice que deberá ser otorgada por un organismo de salud, habría que determinar ahora cuál, porque si no determinamos a ninguno, ninguno me va a decir soy competente. Y luego al final dice serán solidariamente responsables tanto el dueño de la empresa transportista como el conductor del vehículo. Ahí hay dos problemas. El primero es que habla del dueño de la empresa. La empresa puede no tener dueños desde el punto de vista que si estamos hablando de una anónima cerrada, van a ser los accionistas. Si estamos hablando de una limitada, van a ser los socios. Si estamos hablando de una empresa individual, va a ser el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces habría que hablar de la empresa, pero no le pondría nombre de la empresa transportista, porque partimos hablando tratándose de constructores de transporte pasajero. Entonces habría que ver si es transporte pasajero y o carga. Y por lo mismo le eliminaría tal vez la denominación transportista. El responsable debiera ser la empresa, no el dueño de la empresa. Eso. No, yo quiero solo leer, porque le he consultado a la secretaria que me ha hecho una observación. Voy a leer exactamente lo que los jueces de policía local nos dicen respecto del numeral 1 y 2, que no lo logro comprender. Como comentario que nos merece esta propuesta, debemos señalar, en primer lugar, que no parece conveniente dejar entregada a la ley y no a la potestad reglamentaria del presidente de la República la regulación específica de los requisitos para obtener licencia de conductor. Hay un no de más en alguno de los dos. Vamos a tener que aclararlo con los jueces, porque... pero solo para fijar el punto, yo señalé por la lectura que tal vez interesaba, porque uno siempre... que yo creo que tiene que estar en la ley. Voy a leer de nuevo. Tienen el informe de todas maneras los señores senadores. Como comentario que nos parece esta propuesta, debemos señalar, en primer lugar, que no parece conveniente dejar entregada a la ley y no a la potestad reglamentaria del presidente de la República la regulación específica de los requisitos que se exigen para obtener licencia de conducir. No sé si quedarme con la segunda parte o con la primera. ¿Sí? Da lo mismo, pero solo aclarar, porque yo había señalado, la opinión del instituto, ¿cuál es? ¿La ley o el reglamento? El reglamento. El reglamento. Solo quiero señalar, y este es un debate que los senadores que me acompañan lo hemos vivido en más de... con el senador Letelier y el senador García Huidobro cuando éramos diputados. O sea, independientemente de los gobiernos, los reglamentos a veces terminan cambiando y dificultando mucho más, incluso forzando la idea matriz o el espíritu de la ley. Porque en definitiva, como es reglamentario, lo puede cambiar el gobierno que llegue en materia de reglamento. Se ha abierto un debate sobre que el gobierno puede operar con potestad
vía decreto y no proyectos de ley. Es el debate político que tenemos hoy día. Nos ha dicho el gobierno que no requiere ley y lo puede hacer mediante decreto. Y por cierto, y lo pueden hacer todos los gobiernos y lo han hecho. Los gobiernos de la nueva mayoría lo hicieron en muchas ocasiones. Pero en esta materia particular, el debate que hemos dado son para especificar requisitos sobre un tema muy sensible. Independientemente de que estén los requisitos, puede haber un reglamento. Lo que hace la ley es establecer los mínimos básicos, ¿me explico? Y luego dirá, y el reglamento determinará el modo de aplicación, o sea, pedirle este examen, no sé, a los choferes de la región metropolitana que no suben un cerro, pues, ¿me explico? Puede ser distinto a los conductores interurbanos que sí van al norte y cruzan a Bolivia, por ejemplo, que requiere aquello. Entonces, eso es lo que puede determinar el reglamento, por una serie de requisitos básicos. El tema es discutible desde el punto de vista de que después para modificar esos criterios hay que hacer una nueva ley, pero también es discutible que quiera flexibilizar al máximo, y hay escasez de conductores, y este es el temor, por eso yo soy partidario de hacerlo por ley, porque hay una presión del mercado, porque hay una gran oferta de trabajo en materia de conductores, enorme oferta, entonces los requisitos empiezan a disminuirse, y gente sin experiencia o con algún tipo de dificultad puede legítimamente en busca de empleo presentarse. Pero ya tenemos pruebas palpables, aunque están en proceso, digo, los tribunales de causa de accidentes. Yo soy partidario, por eso recogimos esto en ley, que esto sea por ley, con un reglamento de operación de carácter regional u otro. Tenemos que votarlo en general para entrar al debate particular. Estamos haciendo un debate en particular, estamos conversando, pero forma parte de la potestad del senador García Huidobro. Es un tema bien discutible. Disculpe. Es un tema bien discutible. Sin duda, la consulta mía, ¿dónde hacen este examen? ¿Dónde se hace? ¿Quién lo hace? El MAP, ¿quién lo hace? Bueno, señor senador, es algo bien como usted dice, bien discutible. Nosotros creemos que los organismos competentes deberían ser las mutualidades. Podría ser en el fondo que nosotros somos partidarios de que no sea al sacar la licencia profesional cuando se le pide el examen, sino que cuando entre la empresa y le toque estar en más de 2.500 metros de altura, que la empresa le haga el examen a costo de la empresa, por supuesto, en las mutualidades donde esté asociado dicha empresa. Eso creemos nosotros, por supuesto que algo... Pero esa inseguridad que las mutualidades tienen la capacidad para hacer este tipo de exámenes, porque a lo mejor... No, le hacen exámenes a toda No sé, para la el área minería, minera, obviamente sí. para la minería, pero en otras partes del país no sé si tengan esa... A mí me parece que puede ser una buena solución hablar de las mutuales que lo hagan. Lo único cuello de botella es qué pasa si es un trabajador independiente. O sea, que se dedique a labores de transporte o de carga. Y lo que me parece bien es que esta es una responsabilidad de la empresa y el conductor. Uno puede decir que es un requisito, establecer en la ley, de que sea un requisito contar con esta documentación. ¿Por qué lo quiero plantear a ese nivel? Porque quiero que la empresa y el conductor tengan responsabilidad indiscutida en esta materia y que no pueda endosárselo a otro, porque el problema es cuando existen accidentes, no es la fiscalización, es cuando hay accidentes de quién tiene responsabilidad, y esto es un elemento que permite demostrar que hay idoneidad física para aquello. Yo dejaría pendiente la redacción específica, presidente. Hemos abordado un par de temas y propongo que pasemos al segundo tópico, porque la redacción misma va a requerir cierto trabajo, que eso sí le podemos pedir a la Secretaría, de que dónde se hacen los exámenes, qué carga y transporte pasajero, y de que es para quienes haga este trabajo en forma no ocasional. Solo quiero recordar para salvar, sí. Solo para complementar de lo que se está hablando, que ya toda la industria minera en la práctica está adelantado en este tema hace mucho tiempo. Ya todos los trabajadores que tienen que trabajar en faena de altura le hacen, es obligación para firmar contratos, sean contratistas, sean como sean, tienen que ir a los laboratorios que la propia minera tiene acreditado para ello, y le hacen examen de sangre para asegurarse que tienen salud compatible con la altura. Por tanto, me parece
de toda lógica esto, y yo creo que las mutuales yo también comparto que deberán ser, y hay que salvar el punto de los independientes, pero me parece la más idónea de las instituciones para... Yo solo quiero observar de que como esto está siempre asociado a seguro, o sea, y el caso, muchas medidas han dicho que cuando se han desmayado los trabajadores obedece a determinadas causas, que no son accidentes del trabajo. Entonces viene el tema de las responsabilidades. Entonces, si las mutuales se convierten en juez y parte, nos dicen que el trabajador está bien y que si tiene un accidente, además, es un accidente porque él ha tenido una vida muy agitada y no producto del esfuerzo profesional, en este caso particular, entonces no pueden ser juez y parte. Porque además las mutuales tienen que fallar sobre el tema del accidente del trabajo y tienen que fallar sobre las enfermedades profesionales. Y por tanto, al diagnosticar ellas estas condiciones, entran en una situación compleja. Había una comisión de investigadores, yo lo sugiero a los senadores, cuando puedan, la comisión la presidió la diputada Alejandra Sepúlveda, y la multiplicidad de casos en torno a este punto, a este hecho puntual, de los informes de las mutuales, dejan en descubierto que hay un juego de intereses muy fuerte. Yo he dicho y he sido muy crítico a las mutuales. Han faltado a la verdad. En general son organismos que son, comillas, sin fines de lucro, pero que externalizan el lucro por las más diversas formas, llegando a transformarse de su creación original, que fue para el servicio de los trabajadores, a un negocio privado, de duras consecuencias. Entonces, como esperamos al término de esta sesión aprobar el proyecto en general para abrir el plazo de indicación de enviarlo a la sala, vamos a poder entrar ya en el debate más, porque el artículo dice organismo de salud. ¿Me explico? Organismo de salud. Y eso daremos el debate en el articulado particular, y también va a haber posibilidad de presentar indicaciones. La parte final del inciso del artículo en que estamos discutiendo, de este examen, dice que de no cumplirse con esta obligación serán solidariamente responsables el dueño de la empresa transportista y el conductor del vehículo respecto a los accidentes. Por tanto, esto obliga a una responsabilidad, como decía el senador Letelier, de ambos, tanto del conductor como también de la empresa. Bien, dejarlo así, teniendo presente que vamos a aprobar en general, creo que va a haber unanimidad en eso, y se va a abrir periodo de indicaciones. Entramos al 3 y 4. Si nos quedamos por la minuta de la comisión. Más bien páginas 6 y 7 del comparado. 5. Si podemos leer es el numeral 2, la ironía psíquica, física y psíquica, ¿no? Sí, presidente. Senador Letelier. Yo dejaría pendiente, esto es parte del tema anterior. Pasemos al tiro al numeral 3, al artículo 22. Solo por curiosidad, ¿cómo se acreditan Galilea? morales? Forma parte de la... Esto tiene que ver con resabio peculiar. No, respecto del tema editorial, más contenido, si ha tenido accidentes anteriores, en definitiva ha hecho su plantación. No, porque el artículo, no, la ley actual dice que uno tiene que acreditar para obtener licencia de conducir idoneidad moral, física y psíquica, pero después solo se explica cómo se acredita la física y la psíquica, pero la moral queda... A ver, en el caso tenemos una particularidad, senador Galilea, en el caso del transporte de niños, transporte escolar de niños, hay una prohibición para aquellos que han tenido delitos, sido condenados por delito de abuso sexual, tienen prohibido, por ejemplo, conducir vehículos de transporte público o colectivo de niños. Y creo que va asociada a esa particularidad. Bien. Sí, señora secretaria. Será calificada por el director. ¿Por el director? Por el departamento de tránsito. Un poquito complicado, pero bueno, yo he sacado licencia, al igual que muchos senadores que estamos acá, no ha sido parte del examen. Pero a la vista de los antecedentes que tienen. A la vista de los antecedentes que tiene. Y en el caso particular de la ley sobre abusos sexuales,
tendrá la obligación de consultar entonces aquello. Habría que hacerlo explícito. No, pero lo que dice es la idoneidad moral será calificada en la misma forma establecida para la licencia profesional. Sí, lo Es hace decir, el no dice director. nada. Pero en ningún examen... Esto era por curiosidad, ¿no? Sí, no, sí, ¿Está bien? no es parte del proyecto de ley, es de la ley permanente. Bien, Presidente, puede ser incorporado, pedirle a la senador Galilea, secretaría. si estimamos de que hay un aspecto que debiera ser aclarado, esta es la ocasión de hacerlo en esta ley miscelánea, porque a veces algunos elementos de la ley van quedando rezagados, o la mayor especificación. Es decir, el señor director deberá comprobar de que en el caso de tener licencia, las provisiones que la ley establece respecto y las restricciones que establece para la obligación de manejar determinados vehículos, por ejemplo. Habría que mejorar cuando se discutan particulares esa Eso. norma. Para que Porque vaya allá hay una a un punto provisión específico. en ese caso particular. Senador Letelier. Mire, es que en numeral 1 del artículo 14 uno podrá evaluar si queremos precisar el mandato que tiene el director del Departamento de Tránsito. Él necesita tener a la vista los informes de antecedentes entregados por el Registro Civil y el informe del Registro Nacional de Conductores. Ahí tiene que ver más bien con un historial de faltas o sanciones de tránsito. Dice que no tiene que estar efecto a penas de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos. Yo sugiero que ahí podamos explicitar una responsabilidad de tener acceso al registro para quienes tengan licencias profesionales, porque ahí es donde están los Ahí donde- conductores de vehículos de transporte Transporte escolar. escolar, de que no hayan sido condenados. Pedirle a la Secretaría que nos puedan complementar la referencia a la norma. Entonces, estamos en la página 7 del comparado, el tema de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Espera, ¿qué pasó con la página 22? Mellitus. La página 6. Pero es lo mismo respecto a las diferencias entre la licencia de conducir, lo que acaba de señalar el senador Letelier, establecer las diferencias, exigencias de las distintas clases de licencia, en este caso respecto a las enfermedades. O sea, porque después viene el tema de la diabetes. Entonces, con un auto particular, va a parecer deber haber una diferenciación entre la conducción de un vehículo pasajero. Senador Letelier. Presidente, entiendo que quizás no entienda, perdón. Dice que el reglamento, para determinar las enfermedades, en eso estamos, o las secuelas de estas u otras alteraciones psíquicas o físicas que motiven la carencia de aptitud para conducir. Eso es un concepto. Lo que están agregando es que dicho reglamento no podrá indicar diferencia entre las distintas clases de licencia de conducir. Al establecer la enfermedad, la secuela de esta. Yo ahí tengo una duda. Más bien, una persona que esté conduciendo un vehículo particular o uno de estos vehículos, una moto o un tractor, entiendo que ya hay diferencias que se establecen de requisitos, no físicos o psíquicos. Pero para mí no es lo mismo que uno esté manejando un camión con acoplado, con 50 toneladas de carga, versus alguien que esté en un tractor. Entonces entiendo que se pueden establecer diferentes condiciones. Y esto evitaría que eso se pudiese establecer. Bien. Solo para decir que no estoy de acuerdo con la Esas son propuesta. las indicaciones. Señor presidente, compartimos la apreciación del senador Letelier. Actualmente el reglamento 170 nuevamente hace diferencia entre la licencia profesional y la clase B o C en cuanto debido a por supuesto, exigencias que tiene la licencia A en cuanto a la cantidad de pasajeros que tiene, las cargas, distinto un camión que un vehículo. Y está todo contemplado ahí en el artículo, en el decreto 170 y creemos que debería continuar ahí. Eso es lo que creemos conocer como decreto más que como ley. Bien, vamos a la letra C respecto a la diabetes. Yo solo quiero señalarle a los miembros de la comisión de que me he encontrado con personas de edad, 65, 70 años, que le ha sido rechazada y con diabetes moderada. Los encargados
del transporte, de dar la licencia, no son médicos especialistas respecto de esto. Y por tanto han juzgado un certificado de salud que le ha sido presentado y lo han desechado. Entonces, el artículo que estamos discutiendo establece el certificado emitido por un instituto de salud respecto del tratamiento que le permite controlar dichas deficiencias. El tema es quién certifica aquello, porque además hay municipios que dan licencia, pero el médico que la otorga, que la certifica, va por días, ¿me explico, no? Y no es necesariamente un médico especialista para poder certificar exactamente. Y a mí creo que sobre este punto deberíamos invitar a alguien de salud. Me gustaría escuchar claramente, porque esto a gente que es completamente normal, que tiene su diabetes moderada, le han negado la licencia. Entonces, con un debate médico diciéndole que efectivamente le puede provocar un momento mareo, descompensación y puede provocar un accidente. Ese es el sentido del punto. Pero ¿quién califica el informe? Entonces, porque puede tener un tratamiento controlado, que es también el tema de la vista, ¿me explico? Y no tenemos un informe de salud de esto, señor secretario. Señora secretaria, no tenemos respecto del tema de salud. Así, ¿cuál es el tema de la diabetes? Reducir el tema de transporte, si hay manera de control, y cuál es la recomendación de los médicos. Las mutuales, y particularmente las mutuales. ¿Sí? ¿Puedes leer? Presidente, una consulta. Senador Letelier. Aquí lo único que está diciendo es que la gente que tiene un tipo de diabetes, no que tengan diabetes, Así es. un tipo de diabetes, que muestren con un certificado que van a poder recibir su licencia por plazo de 2 años. Mi duda con esto es que, ¿qué pasa si es que uno tiene esta diabetes y no la informa? Y por tanto, el problema... O no la sabe. No sabe que la tiene. No, yo diría el no la sabe es distinto, pero que no la informa. Entonces, Hay que preguntarle al presidente cuál es la mellitus. sí, mi duda es por Podemos qué hacer quieren incluirla, porque entiendo que quienes padecen esta enfermedad se descompensan si es que no mantienen un tratamiento, como cualquier enfermedad, quiero decirlo, porque una persona con cualquier enfermedad Hipertensa, etcétera, también se puede descompensar. Entonces, no sé cuál es el sentido, no sé si hay una sanción, entiendo que no, y por ende no comprendo mucho la petición. Cuando usted dice que hoy hay gente con diabetes que no le dan la licencia, ¿existe eso en alguna parte de la norma? Aquí el Instituto de los Jueces hacen una propuesta, dicen que es necesario incorporar en el artículo 192 de la Ley de Tránsito una nueva letra que sancione con las penas establecidas allí a quien a sabiendas omite información relevante para obtener una licencia a conducir que de haberse conocido habría llevado al director de tránsito a denegar el otorgamiento de dicha licencia. Eso fue la recomendación de los jueces de policía local. Yo comparto esa indicación y la recogeremos como indicación una vez que salga el proyecto, establezca plazo de indicación en la sala. Bien, lo que yo pediría sí es más bien una descripción más detallada respecto a las diabetes, a ver si podemos incorporarla a la historia de la ley, si es posible oficiar a salud, al Ministerio de Salud en especial, y también a las mutuales, pedir opinión a las mutuales respecto de esto y cuál es el mecanismo de control y evaluación. Que tratándose también del tema de seguros y de prever accidentes, que es el tema de las mutuales, el caso de las empresas y los trabajadores, más el tema también de la calificación que han hecho el Ministerio de Salud para este tipo de diabetes. Presidente, mire, yo voy a meterme las patas los caballos con lo que Senador voy a Letelier. decir. Pero es que esto es válido ¿Tiene para alguna cualquier experiencia, patología. senador? No, para cualquier patología. Entonces mañana pueden llegar a estigmatizar a alguien que sea VIH positivo. Entonces, quiero decir que cualquier patología que no tenga un tratamiento correcto es evidente que puede tener una dificultad, cualquier crónico. Entonces, el alcoholismo, por ejemplo, el que están diagnosticados de no, eso es alcoholismo distinto, crónico, porque no eso tienen es la delito. prohibición. No, eso es distinto. Entonces, mi única inquietud es poner esto, porque una persona que tenga VIH positivo, ¿qué? ¿Lo van a obligar a que den la licencia 2 años?
Entonces nos van a decir, miren cómo están discriminando a personas que tienen... Entonces, yo creo que es medio delicado este camino que se está sugiriendo. Está la... Presidente, ¿por qué no Sí. pedimos, Senador conversando García Gómez. con el senador Galilea, la posibilidad de tener una legislación, qué legislación comparada pudiéramos tener, pedirle a la biblioteca eso? A lo mejor la biblioteca tiene información al respecto. enfermedades. Por su En intervención, tema de enfermedades, presidente, sí. Lo podemos hacer, lo podemos buscar. Yo creo que lo tenemos un poco antiguo, pero lo podemos actualizar. Ahora, no hay que perder de vista que el artículo 22 comienza diciendo: no se otorgará licencia de conducir a quien carezca de aptitudes físicas o psíquicas que le habiliten para conducir. Entonces, la hipótesis de enfermedades que no tengan relación con la conducción no tendría mucho sentido. Ahora, vamos a buscar y vamos a encontrar, pero aquí podrían haber otras enfermedades, como por ejemplo gente que le da sueños y repentinamente se queda dormida, bajas de presión, cosas así. Hoy día, en la práctica, no es un requisito, pero el médico, no sé si es médico, pero el funcionario municipal que toma el examen al postulante a licencia o el que va a renovar licencia le pregunta, por ejemplo, en el caso de mi papá le preguntaron, ¿usted dice, sí, soy diabético? Listo, lo rechazaron. Claro. Y después el certificado que acredita que está en tratamiento no siempre aceptado, entonces lo que uno tiene que hacer es cambiarse, de ir a renovar a otro lado. Entonces uno tiene que fijar que sea una sanción que no dé a conocer sus patologías o dolencias y generar los mecanismos de verificación de tratamiento. Pero la dolencia no puede ser la causa de negarse... Me permite, senador, mira, quisiera que pidiéramos un especialista recomendado por el servicio, por el Ministerio o por las mutuales, uno o dos especialistas, uno, que en la próxima sesión, independientemente de que lo apruebe o lo despachemos, nos pudiera hacer una introducción respecto a los alcances de la diabetes y su relación con el tema conducir, para tener una opinión médica, porque está claro que están rechazando la licencia para gente normal, que no tenía ningún problema, porque hoy día alguien de 70 años, no es hace 20 años atrás ni 30 años atrás, hace 70 años pues hay unos que tienen hasta 80, entonces, pero tienen diabetes. Entonces me gustaría escuchar una opinión médica más autorizada respecto de las consecuencias. ¿Por qué? Porque los directores cuando piden este examen no son especialistas. Entonces ellos dicen sí, porque en la parte de la ley las aptitudes físicas, pero en el fondo es qué hace que una persona con diabetes, en este caso mellitus tipo 1 y 2, no pueda obtener la licencia. Y eso queremos una opinión, no hemos escuchado la opinión de salud, tenemos la opinión de los técnicos, pero si le parece a la comisión, que nos demos unos 25 minutos, media hora al inicio de la próxima sesión, para ver dos especialistas, uno de las mutuales y otro del Ministerio de Salud, salud pública, salud privada, que nos entreguen su visión médica, no respecto al tema físico, que es lo que a nuestros adultos mayores, crecientes todo el día, galopantes, crecientes, se van a enfrentar. Si hoy día está creciendo. El número de licencias rechazadas por diabetes en una población que el 10% de los chilenos padece de diabetes. Presidente, la próxima indicación es también de salud, quizás la deberíamos abordar las dos juntas. A mí me gusta la redacción del artículo 22 bis como la solución más sana. Pero veamos, es un tema conjunto. Está bien. Vale, el 4 y el 22 bis. Sí, señora secretaria. Vamos a hacer una aclaración en el punto anterior de la propuesta de los institutos jueces. Es para las otras enfermedades que no están consideradas, porque la diabetes sí, expresamente hay un decreto del Supremo, el 170 de la Subsecretaría de Transporte, en que considera que la diabetes tanto tipo 1 como 2 son un factor limitante para entregar licencia de Pero es un conducir. decreto de la Subsecretaría de Transporte. O sea, que allá se sobre un tipo de enfermedad muy especial. Entonces lo que vamos a tener que hacer es pedirle al Ministerio de Salud y a las mutuales una opinión sobre aquello, porque más bien debería ser Salud que hubiera hecho la indicación más que la Subsecretaría de Transporte, que debería haberlo hecho en base a la experiencia práctica, accidente, implico, ¿no? Y por tanto el fundamento médico no lo conocemos. Más allá del tema de la CONASEC, que sabemos que... Sí, don Gonzalo. Presidente, sí, nosotros siempre, el Ministerio de Salud siempre nos ha recomendado un doctor Rendit, que del Ministerio de Salud, que él siempre, sí, en estas comisiones, y a él podrían citar para que hable de este tema. Muy bien, Lo creemos. así lo haremos y veremos también con las mutuales a ver si tenemos al inicio de la próxima sesión, independientemente que ya va a ser enviado a la sala para indicaciones. Es solo para
efectivamente poder darle curso a hacer las indicaciones adecuadas. Bien, vamos al numeral 5. Al momento de la inscripción deberá exigirse un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e identificación de multa del tránsito no pagada del respectivo vehículo. Esto tiene como objetivo, es un proyecto de mi autoría. O sea, hoy día cuando se compra un vehículo usado, y hay una oferta de más de 500.000 vehículos usados hoy día en el país, es traspasada, y por distintos motivos aparecen multas tanto de TAC o del tránsito, son cargadas al propietario del registro actual. Esto lo que busca es decir que en cualquier caso las multas son a quien se le han cursado. Es decir, si al propietario A le cursaron la multa, el propietario la vendió al B, el B es el dueño actual del vehículo, ese dueño actual del vehículo cuando va a sacar patente le cobra a él la multa y le otorgan el esfuerzo de él saber si no hay multa atrasada. El sistema municipal no está funcionando. Multas de la zona extrema u otro tipo no están unificadas en un control inmediato. Y por tanto, lo que parece de justicia es de que si al propietario de un vehículo le pasaron la multa, él sea que la pague y no se la cargue por ninguna condición al nuevo propietario que nada tiene que ver con dichas multas. Esa es la corrección que pretende salvaguardar lo que se ha señalado, es que siempre al momento de la inscripción va a estar el listado de las multas pendientes y eso no ocurre. Senador García Huidobro. Nosotros legislamos, sería interesante, nosotros legislamos hace un tiempo esto. Y justamente lo que usted plantea era lo que ocurría. Y como hay un desfase entre la información del registro y de los jueces de policía local, en el fondo, porque no están en línea, esto de repente llega 2, 3 años atrás. Y esto me gustaría que lo pudieran investigar porque eso lo legislamos. Y quedó claramente establecido que es responsabilidad de la persona... ¿Perdón? No, yo diría que todo. Todo, porque hay jueces de policía local que están en línea y otros que no con el registro. Y eso provocó un problema bastante serio. Y se encuentran que cuando van a sacar el permiso de circulación, se encuentran con la sorpresa. Y como no ha tocado a todos, lo más probable es que este año a mí me tocó. Es decir, multas que ninguna persona, yo no sabía que no había llegado a ninguna situación y ya está, y hay que pagarla. Entonces, ese es un tema que nosotros legislamos. Hace un tiempo atrás le pediría a la biblioteca si lo pudiera estudiar con el fin de actualizarlo. Pero lo que es clave aquí es que esté todo en línea. Porque si no está en línea, nos estamos encontrando permanentemente y están legislando para situaciones que son tecnológicas. Senador, me permito leer. Senador Letelier. Yo creo que el problema histórico es que siempre para facilitar el cobro, la multa se hace al vehículo y no a las personas. Y eso es donde se produce la distorsión. Porque si yo le presto mi vehículo a Alejandro, y Alejandro es un buen conductor, no tengo problema. Pero si se lo presto a otra persona que no es un buen conductor, y pues, Alejandro dicen que es un buen conductor, es todoterreno. Pero lo que quiero plantear es que termina siendo sancionado una persona que no cometió el delito. Entonces, esto es porque los abogados son muy creativos y extienden la responsabilidad por ser propietarios del bien. Es como que a uno le extendieran la responsabilidad de un asesinato porque el crimen se comete dentro de su hogar o dentro de su propiedad. Y es una extensión bien discutible, quiero decirlo, jurídicamente. Yo creo, presidente, lo que se debe buscar una forma que las multas sigan no al nuevo propietario. Eso deberíamos tratar de innovar, de generar un corte. Yo creo que eso es lo que vamos a lograr hoy. No vamos a poder resolver todo, pero generar un esfuerzo, y esto va a llevar a las instituciones a tratar de hacer bien su trabajo, de estar en línea, de modernizarse, de tener los registros. Porque no es responsabilidad suya que compra un vehículo, de que ese vehículo haya tenido, si es
si no es a sabiendas, eso sí. Porque también hay otros que lo hacen. A sabiendas. Pues, eso. Mira, senador, si me puedes permite, cortar. tenemos la propuesta de los jueces de policía local, hacen una exhaustiva presentación, señalan de que nos parece acertada esta enmienda. Este es un proyecto presentado por el senador Bianchi y Procurica, que tiene por objeto lo señalado. Entonces, no todas las multas, y esto es lo importante, señalan, no todas las multas impuestas por los juzgados de policía local, por ello, se informan al registro de multa del tránsito no pagada, sino que solo aquellas que provienen de las denuncias señaladas en el inciso tercero de la 18.287, que se conoce como partes empadronados. Porque así lo señala el decreto 51 en 2008. Entonces, y luego hace una propuesta interesante. Se propone modificar el artículo 24 de la ley 18.287, que se establezca la obligación de enviarla cada 2 meses al registro de multa del tránsito, cosa que mantiene incertidumbre, en mi opinión, lo plantea el senador Letelier. Y que sea para todas las multas del tránsito no pagadas y no solamente para los padres empadronados. Esto, el tema de falla de sistema, municipios pequeños, es muy complejo, 345 municipios. Pero los jueces proponen además que existe un desfase de la información enviada al citado registro a más tardar en el mes de noviembre de cada año para la renovación del permiso de circulación. Y luego habla que hay que hacer un certificado exigible al momento de la celebración del acto jurídico que es consensuado. O sea, todo parece indicar que este procedimiento exhaustivo pudiera radicar que la multa, si es personal, si tú vendes un vehículo y después vas a empadronar el tuyo, ahí te la cobren a ti. De la personalización del propietario del vehículo, más que al vehículo mismo. Entonces podríamos tal vez, porque la propuesta de los jueces es exhaustiva dentro de los procedimientos de ellos. Nos pedimos modificar 2 leyes, establecer un nuevo certificado al momento de la inscripción. Dice, exigirle al momento de la celebración del acto jurídico respectivo y no al momento de la inscripción. Pero esto, o sea, usted ha visto la transacción de los vehículos, se venden y después se arreglan los papeles. Eso tiene sentido, presidente, disculpe. El que se haga al momento de la transacción tiene sentido porque cuando uno va a inscribir, porque la práctica es que yo puedo comprarle un vehículo a Alejandro, me firma, y yo le firmo, se firma muchas veces en blanco los compromisos compraventa y uno va a inscribir después con un amigo notario y claro, los registros así. Entonces, me parece que es un punto a considerar, porque el tema de fondo es que el comprador no tenga que hacerse cargo de cosas que no aparecen en ese certificado. O sea, con ese certificado, si le llegan, podría eliminarse la responsabilidad sobre las multas. Eso es el propósito de esta norma. La falsificación, o sea, pero yo creo que el principio dice, tiene que haber una reglamentación, los jueces proponen una, y tiene que haber aquí un cambio de enfoque, senador Letelier, que el que usted propone me parece adecuado, que es el tema de la personalización del RUT, digamos, del dueño de la multa, más el procedimiento de la certificación que la pone al momento de la compra, no al momento de la inscripción. Listo, con eso estamos como elementos para poder trabajar la indicación, si la CONACER nos ayuda y la Secretaría también, que ha hecho la minuta que estamos haciendo. Esta no es una transacción real, es una simulación de transacción entre el senador Letelier y el senador Galilea. No, sí, mira, temas son tan variados y a veces hay gente que tiene mala intención y mala fe. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es generar un reglamento certero que impida las acciones de mala fe. A veces por desconocimiento. En el caso donde gente vendió su auto, no sabe que tiene el parte. Y después se han producido conflictos familiares. ¿Me explico, no? Se lo vendía a tu hermano, no sabes tú que el auto tiene parte y todo lo demás. Y después, entonces, en general lo que tenemos que ver, y esto es lo que ha recogido el senador Bianchi Procuriza, un mecanismo que haga absolutamente exacto el tema, el que compra no se lleva la multa con el vehículo. Y eso es lo que tenemos que ver. La sugerencia de los jueces de policía local establece un procedimiento. Hay una adicional que plantea el senador Letelier que es adecuado respecto a la asociación del RUT de la persona, porque en las miles de transacciones que hay sobre este tema hay mucha flexibilidad, ¿no?, entre el dueño y por tanto estos momentos definidos en la ley al momento de la celebración del acto jurídico, que es el tema, no sé, cuando vaya a pagar a la notaría, y no al momento de la inscripción. Entonces, a ver si hacemos el esfuerzo para garantizar de verdad de que esto no ocurra, porque todos estos procedimientos, los mismos jueces los reconocen, hay un desfase, y es más, no todas las multas van
al registro de multas, sino solamente los partes empadronados. Esas van automáticamente, pero las otras no. Pero dejamos esto una situación en un parque automotriz creciente, explosivamente creciente. Tal vez la regulación tiene que ser mucho más rígida para evitar burocracia. Esto parece una burocracia extraordinaria. ¿Les parece? Aquí hay una propuesta que lo encuentro interesante por parte de los jueces de policía local, tal como decía el senador Letelier. Una cosa es el momento de la compraventa y otra la inscripción. Hoy día se pueden hacer, por ejemplo, en una notaría, se hace la compraventa, pero eso va al registro, después se demora un tiempo, puede ser un mes, 15. Y la otra alternativa es que directamente en el registro se haga la compraventa, y eso es automático. Sí, lo que están proponiendo ellos es que el acto jurídico se haga, es decir, el tema de las multas, una vez que teniendo el registro a la vista, en el momento de fase 2 meses. No. Los jueces dicen 2 meses de fase. No, es que es distinto lo que ellos están proponiendo, yo lo encuentro interesante, de que cuando se hace la compra-venta y el registro está al frente y no existen multas, o existan, pero lo que corresponde, eso es lo que vale. Y porque después, como hay un desfase, si en una notaría, va a la inscripción. Y ahí muchas veces se encuentra con la sorpresa entre la diferencia entre la compra-venta y la inscripción. Por lo tanto, yo creo que la propuesta que hacen los jueces es interesante y podríamos acogerla. Yo solo quiero hacer una observación de esto, a producir lo que planteó el senador Letelier. Porque dando una vuelta más, o sea, el parte de la persona, no es del vehículo, es de la persona, me explico también, porque ¿a quién se lo aplican? Al dueño del vehículo. O sea, el auto no paga el parte, no puede. ¿Ya? Lo paga el dueño del vehículo. Entonces, todo este procedimiento parte del dueño del vehículo. Listo. ¿Me explico, no? Lo que ha planteado el señor Letelier, porque hoy día se le aplica el parte al dueño del vehículo. Si es tuyo el vehículo, no ibas manejando, tú no importa, tú pagas el parte. Igual que nosotros no ha pagado parte de que tú no ibas manejando y nos llegan los partes por mal estacionamiento. Entonces, los senadores no respetan la ley. Yo no estaba manejando. Entonces, tal vez la fórmula... ¿Por qué vamos a hacer todo ese procedimiento largo? Porque hay un desfase que los propios jueces reconocen de 2 meses del envío al certificado del mes de noviembre. Todos los municipios mandan para la renovación de la patente. O sea, ¿cuál es el acto más simplificado respecto de las responsabilidades reales respecto a las multas? Porque vamos a volver a legislar, como dijo el senador García Oro, se legisló anteriormente y vuelven a haber problemas, porque efectivamente el procedimiento tiene desfase reconocido por los jueces de policía local en el procedimiento de enviar las multas en noviembre. Y en segundo lugar, de que tendríamos que hacer igual una modificación porque van solo los partes empadronados. Senador Letelier. Mire, con todo el respeto que me merecen los jueces de policía local, el hecho de estar en una comuna grande o chica hoy no es justificación de nada. Todos tienen internet, todos están en línea. Entonces, sino que los municipios inviertan porque los jueces de policía local es una fuente de ingreso. Disculpe la brutalidad de cómo decirlo, pero el argumento no es la tecnología. Que exista un procedimiento para informar, está bien, que exista el procedimiento. Si el problema de desfase son los partes empadronados, la verdad, yo tengo un juicio sobre los partes empadronados, porque no son directos al hechor, es al vehículo. Y eso es parte del debate de hoy. Yo creo que lo que queremos es defender los derechos del comprador. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y por ende, generar mecanismos para que el comprador, sea la hora de inscripción, sea el momento de la compraventa, ahí vemos, el comprador no tenga que hacerse cargo de deudas que no son previas a esa fecha. Ese es el objeto. Veamos cómo se verifica eso. Pero que los jueces de policía local estén esperando cada 2 meses para mandar la información, con todo respeto, me parece, si entendí bien lo que están diciendo. Muchos jueces no pueden estar viendo esta transmisión televisada solo por eso yo hice la corrección de antes. Carabineros, que es el ministro de Fe, por la parte hay mucha buena fe de parte de los jueces y agradecemos a todos los jueces de policía local. Estuvimos con... Solo quiero decirle que me ha correspondido como presidente de la Comisión de Vivienda estar con el presidente de los jueces de policía local respecto de la ley de condominio y la resolución de los conflictos regulados por la ley de condominio. O
O sea, la carga de trabajo que tiene es enorme. Entonces, en beneficio de eso, voy a leer textualmente, dice, por tal razón, más adelante proponemos modificar el artículo 24 de la ley 18.287, ley del tránsito, con el objeto de que toda multa impaga derivada de cualquier infracción de las normas del tránsito o de transporte terrestre sea enviada cada 2 meses al registro de multas del tránsito no pagada. Y no solamente tratándose de los partes empadronados, todas, como acontece hasta ahora, evitando además de esta manera, y esto es lo interesante, despachar una orden de arresto respecto de los condenados por infracciones que no son de esa naturaleza, lo que trae aparejado una enorme carga de trabajo para los juzgados de policía local. Yo creo que el principio que tiene que regir esta comisión es tratar de alivianar y simplificar todo este proceso en beneficio de los infractores, que uno siente que no busca cometer una infracción, no hay mala fe en la mayoría de los casos, y también de los procedimientos del juez de policía local. Así que yo reitero, vamos a tener tiempo de hacer las indicaciones. Este debate ha sido bien prolífero, a ver si podamos, tanto con la Secretaría de la Comisión como con los asesores de los senadores que nos acompañan en esta sesión, poder buscar una reducción con la idea fuerza que han sido planteadas por los distintos senadores. Senador Galilea. Yo en esto, presidente, quiero como comentar. Aquí lo que se trata es dar seguridad jurídica en las transacciones y no que aparezcan después conejos debajo de la manga. Y por tanto... Debajo del auto en este caso. O debajo del auto. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia. Todas las partes que tienen que ver con el vehículo en sí mismo, circular sin permiso pagado, sin la revisión técnica, sin el tag, mal estacionado, en que no hay constancia real de quién es el hechor, en el fondo, quién iba arriba del auto. Esas son partes que están asociadas al vehículo, más que a la persona, porque es muy difícil y muy costoso al final del día. Decir, bueno, ¿y cómo averiguamos quién iba arriba del auto? Entonces, eso me parece completamente natural y obvio que a la fecha de la compraventa, tiene que estar el registro. Y yo sería, para ponerle un poco en la línea del senador Letelier, para ponerle la presión a los juzgados de policía local, si es que a la fecha de la compraventa, a la hora en que se emitió el informe de multas pendientes, no estaba esa multa se borró para siempre. Caduca. ¿Por qué? Porque el que compra no puede seguir con... Cosa muy distinta es que a mí me paró un carabinero y me pilló a 150 kilómetros por hora, me sacó el parte a mí. Eso no tiene, para mi gusto, ninguna relación con la compraventa ni con nada. Esa es una responsabilidad mía y yo vendo el auto, pero el problema es mío porque yo iba a 150 kilómetros por hora y el carabinero me sacó el parte a mí. No quiero decir el nombre porque ha grabado. Entonces yo creo que hay que hacer la distinción. Si a mí me sacaron personalmente el parte, yo tendré que ir al juzgado, yo tendré que dar mis explicaciones, y eso va a alterar además mi hoja de vida para eventualmente sacar carnet de manejar, renovar carnet de manejar, etcétera, las idoneidades morales, etcétera. Pero otra cosa muy distinta son las partes que tienen que ver, que no son personales, sino que tienen que tienen relación con el hecho de mover un automóvil. Se estacionó mal, bueno, y pasó un inspector municipal, dejó el parte, ¿quién iba arriba del auto? Nadie sabe. Circuló sin tag, ¿quién iba arriba del auto? Nadie sabe. No pagó, en fin. No, bueno señalar que no es entonces, que el senador Galilea no está hablando de un tema personal, dado que está televisado. Sí, por eso es que no quise decir mi nombre nunca. No, pero si está televisado también. Bueno, entonces pero se entiende. Yo creo que si a la hora en que se hizo la compraventa en la notaría se emite el certificado y no estaba una deuda respecto del auto, esa deuda caducó. El nuevo propietario no tiene ningún vínculo con eso. Gracias, senador. Tenemos mucho antes. La última, senador Letelier. Yo creo que esto es bueno para los jueces de policía local, porque les da una certeza jurídica de que no tienen que tratar de cobrar un parte que fue empadronado que tenga ciertas situaciones, porque lo complejo para ellos es como no tienen la certeza de quién es el responsable, tienen que buscar al responsable.
Si aquí generamos lo que propone el senador Galilea, vamos a alivianar mucho trabajo a los jueces de policía local, porque va a ser claro que hay partes que no son cobrables. Estamos generando una ventana de cierta impunidad, es cierto. Quiero decir, es cierto, porque las personas que van a vender un auto quizás la semana antes se dediquen a no pagar el taco, de estacionar donde quieran. Es un riesgo, pero creo que es un riesgo que no es tan grande en términos reales. Son ingresos que probablemente rara vez se logran cobrar. Y si se cobran, se termina cobrando a quienes no cometieron la falta. Entonces, no me parece bien lo que sugiere el senador Galilea. Profundizado, están nuestros asesores, está en la Secretaría. Yo solo quiero señalar que en materia de los partes hay un tema, o sea, son inapelables, ¿no? En general, el carabinero hace de juez y inapelable, el ministro de Fe. Y eso es un tema porque además después hay que apelar frente al juzgado de policía local, perdón, frente al juez de policía local. Y ahí hay muchas personas, me han planteado, particularmente conductores de transporte colectivo, que les pasan un parte de su pega, ganan poco. El tema de la disuasión por el dinero, en las personas de alto ingreso no operan, me explico, no pueden pagar el parte, sobre todo si no tienen anotación ni nada. En los conductores de transporte público tienen un sueldo, eso es significativo. Y en algunos casos, por cierto, hay una falta del conductor evidente, y en otros casos hay una falta del ministro de Fe, ¿me explico? ¿No? Se equivocó, porque tampoco son infalibles. Y tenemos un punto del tema de la arbitrariedad del dictamen del juez de policía local frente a este tipo de falta. Ahora, hacer la apelable sería infinito, ¿no? Tiene que haber un procedimiento más explícito. Pero creo que están los elementos suficientes para, en este caso particular, de los partes empadronados y las multas no pagadas, establecer la mejor indicación que nos permita simplificar y dar garantía a los adquirientes de vehículos usados de que no van a tener que pagar partes que no son producto de la persona, del comprador. Muy bien, eso. Señora secretaria, entonces vamos a la medida de seguridad en vehículos pesados y bicicletas. Este es el tema le va a interesar a los senadores de la sexta región respecto de medidas de seguridad para tractores, máquinas sembradoras, cosechadoras, bulldozers, palas mecánicas, palas cargadoras, respecto a la exigencia de espejos posteriores. ¿Retrovisores? Posteriores, sí. ¿Presidente? Sí, senador García Huidobro. Yo creo que hay que distinguir aquí, una cosa es obligar a un tractor, a alguna máquina agrícola cuando está trabajando dentro de un predio a lo que está cuando está en la vía pública. Hay que separar absolutamente. Yo tengo entendido que esto será para la vía pública, porque yo no me imagino dentro de un huerto un tractor con los retrovisores abiertos. La verdad que obviamente la tecnología ha avanzado, pero creo que esto debiera circunscribirse solamente si están en la vía pública y no al interior de un predio o dentro de su faena. No sé si qué dice CONACEP. Señor presidente, disculpe, como CONACEP pensamos que, por supuesto, las maquinarias no son vehículos y creemos, igual que el senador García Huidobro, que debería ser en el fondo para la calle más que para los predios, pero actualmente estos vehículos no pueden andar en la vía pública transitando si no son a través de una carga, en el fondo, cargados. Y esos son como las apreciaciones generales. Y en cuanto a las apreciaciones específicas, también hay por ejemplo, las trallas son arrastradas a través de un tractor. Eso es imposible pedirle, exigirle espejos retrovisores. Hay varias apreciaciones aquí que se podrían cambiar, pero hay también, señor presidente, por el artículo 12 del decreto con fuerza de ley del año 2007 habla de las máquinas que se le exige clase D, que son, por ejemplo, las máquinas automotrices, tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozer, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras
y por ende ya habría una colisión con esta ley en cuanto a ese punto. Está normado ya en cuanto al decreto ley. Podemos tenerlo a la vista, mira, saltémoslo porque lo señalado por el senador García Huidobro está contemplado. Los jueces de policía también nos indican, los trailers no es posible exigirlas, trabajan dentro de un predio. Yo dejaría, porque también hemos recibido otras opciones respecto a cuáles son las medidas de seguridad recomendables para las máquinas, este tipo de maquinaria cuando está en carretera, cuando está en circulación pública. ¿Me parece? Sí, perfecto. Senador Galilea. La excavadora, retroexcavadora y todo ese tipo de los bulldozers, etcétera, por norma de seguridad, cuando ponen el marcha atrás, suena un pito. Y eso termina siendo mucho más útil que cualquier espejo retrovisor, porque ahí todos los que están alrededor se corren rápidamente. Así que yo creo también estoy en la línea del... Ahora, senador Galilea, yo he tenido la posibilidad de trabajar en mucho en materia de construcción. A veces la faena, pito más fuerte que sea, el ruido ambiental y la propia protección de los trabajadores los impiden ver. Efectivamente, el pito es un indicador importante, pero la faena es demasiado ruido, a veces ocurre. Todo lo que sea medida de seguridad hay que incorporar. Ese es el principio y lo vamos a evaluar. Bien. Perdón, presidente. ¿sí? Muchas de estas máquinas, tecnológicamente, un espejo retrovisor como tienen los vehículos, que están por pantalla, y por lo tanto eso es parte... Cámara. Y por lo tanto es cosa de ver en la minería. Esto está mucho más avanzado que la ley en ese sentido, pero yo creo que el espíritu de esto era para quienes están en la vía pública, más que en Vale, pasamos a la letra B. la pantalla más útil que todo. De las condiciones de seguridad, ha habido observaciones sobre este artículo, proyecto, es hacer de que no puedan ser prestado el servicio de combustible a los conductores de motocicletas, motos que no porten casco. Se nos ha señalado de que es una tarea que puede generar conflicto con el bombero, digamos, ante la negativa. Yo recordaba de que si hay una instrucción de restricción de venta de combustible, que es que no solo para las protestas, de vender en botellas benzina, se exige un tipo de... o sea, los bomberos y no te venden si tú llegas con un bidón plástico adecuado. O sea, esa restricción la tienen. Y esto hacía... a pesar de que Chile es un país donde la gente usa casco que va en moto, ¿no? Hay mucho control de carabineros, no es tan... la CONACET, si no, entrega su opinión. Señor presidente, usted nos dio una tarea, que era en el fondo señalar cuántas personas habían sido infraccionadas por no haber ocupado el casco. Trajimos un ranking de las principales infracciones de tránsito y no se encuentra esa. Exactamente han habido 723 infracciones en total. Y aquí le acompaño el documento. Gracias. Donde señala el ranking y cuántas cantidades de infracciones han estado por el no uso de casco. Ya. Gracias a Dios la gente ha entendido que usar el casco es parte de la seguridad. Yo quiero destacarle dos cifras del año 2017. Conducir a exceso de velocidad, 233.848 infracciones. Sí. Conducir sin licencia, 208.990 infracciones. Y la última, conducir con permiso de circulación vencido, 25.000. Esto es infracciones, no son accidentes. Ojo, son infracciones por velocidad. No tenemos el desagregado para saber en qué región y todo lo demás, ni... No tenemos... Pero está eso. Es decir, está baja. Yo creo que no he encontrado ninguna opinión que avale esta responsabilidad de parte de las bombas de benzina. No sé si la biblioteca ha encontrado referencias puntuales, no. Bien, vamos a conversar con los autores del proyecto para ver si efectivamente retirar el artículo o sencillamente lo dejamos. Señor presidente, No hay. Disculpe. Donde están dentro de las principales no tenemos. Ahí sale arriba, A ver, señor presidente. disculpa. Fíjese. La cantidad de infracciones por no uso del casco fueron 723 en total.
Estamos hablando de un solo año, de todos los años. Un solo año, fue 723. La proporción de infracciones más usuales van de 25.000 a 239.000. O sea, es poco y pareciera ver que el tema de la fiscalización... La gente en general usa el casco 99% en cuanto al piloto y 98% en cuanto al copiloto. En cuanto al artículo que nos convoca, señor presidente, nosotros creemos que las bombas de bencina no son garantes como hacer entidades privadas para poder resolver este tema que son propios de Carabineros, que es controlar el tema del uso del casco. Sí, creemos que en el fondo los motociclistas deberían ocupar algún elemento reflectante, como lo señaló en el fondo el director en la comisión pasada. De eso creemos, algo que lo lleve en el casco o en la ropa, algún elemento reflectante que lo pueda, más que el chaleco reflectante. ¿Está hablando de la bicicleta o de los motocicletas? Motocicleta. También para la noche, yo creo que entre más seguridad, intentó en su minuto ponerse chaleco reflectante a las motos, pero hubo una negación por parte de las organizaciones bastante grande en su minuto. Porque la moto le lleva casaca de cuero. Pero creemos como CONACET que debería quizá algún elemento quizá en el casco o en la ropa reflectante que pueda ayudar a una visibilización mejor. Presidente. Senador Recibo. Esto es un tema de educación. Me extraña que las bombas de encina, no estoy de acuerdo con CONACEP en ese sentido, porque cuando van a comprar benzina en bidones, si no está con el bidón que dice la norma, no le expenden ese combustible. ¿Y por qué a una persona que va sin casco lo van a obligar a echarle benzina? Yo creo que se podría aplicar la misma norma. Es decir, entiendo que es por la seguridad de las personas, eso es lo lógico, pero creo que es una manera de impedir que anden sin casco, es decir, si no, no le van a entregar benzina. Hay un reglamento que establece, como ha dicho la CONACET, juez y policía local les parece aceptada la idea general de la primera iniciativa. Esto ayuda a hacer obligatorio el uso del casco protector de los vehículos. Dice, debe determinarse con precisión de que el uso del casco es siempre y en todo lugar exigible, no solo en zona urbana, puesto que en su justificación radica en la oportunidad de accidentes que pueden ser fatales. Es decir, pero también en el campo siempre la gente anda con casco, ¿no? Mira, la CONACET, para que puedan fijar posición, porque los jueces dicen que puede ser, y yo he planteado la misma opinión que el senador García Huidobro, no te venden sino al bidón. Por tanto, es una responsabilidad que las bombas han asumido. El bidón que está especificado. Además, no con cualquier bidón, tienes razón. ¿Y la opinión de la CONACET, entonces? En nuestra opinión, en el fondo, es que creemos nosotros que no es garante por ser una empresa privada, pero por supuesto que esto se va a discutir en específico en su minuto y en el fondo es discutible, como señala el senador García Huidobro, así que nosotros creemos que no es garante, señor presidente, pero por supuesto que es discutible, va a ser discusión en su minuto y... Bien, lo dejamos hasta ahí, este va a ser un tema discutible. Sí. Si pasamos al tema del uso de chalecos reflectantes en los conductores de bicicletas, que es la parte 2 de... Presidente, nosotros ¿Sí? estamos en labor y tenemos otras comisiones en este momento. Bien, senador Soria. ¿Nos permitimos cerrar con el tema de los chalecos reflectantes de la CONACET? Segundo.
Solo quiero adelantar de que esta es una exigencia que ha sido bien recibida de la noche por la bicicleta. No todas las bicicletas a veces tienen luces, pero que han señalado que son objetos reflectantes, que no solamente la exigencia del chaleco. Sí, nosotros como CONACET estamos de acuerdo en cuanto a las bicicletas. Por supuesto que hay que conversarlo con las demás, con las fundaciones, con todos los organismos pertinentes, pero creemos que sí tienen que... No tenemos problemas con las bicicletas. Sí con el tema de las motos, otro tema, pero el tema de las bicicletas creemos que tienen que llevar chaleco reflectante. Sí. Chaqueta, perdón. ¿Chaqueta? Dice, perdón... Chaleco. O chaleco. Chaleco o... Perdón. Chaleco, claro. Chaleco reflectante. O chaqueta reflectante también. Sí, Cualquier elemento reflectante. Chaleco o de cualquier condición, no solamente de noche, sino cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Bueno, el juez de policía plantea que esto tiene que extenderse a la motocicleta de 2 ruedas, de cuatro ruedas también. En general, es una razón más de seguridad. Yo quiero señalar de que, dada la implementación cada día más de más kilómetros de ciclovías, este es un tema no solo de seguridad del ciclista, sino también de los peatones. Las bicicletas son silenciosas y por lo tanto la ciclovía han generado, digamos, un uso más intensivo, ojalá que así sea, y por lo tanto esto tanto la seguridad del ciclista como de los peatones, como también de los vehículos. Todo indica que en la noche, dado que las ciclovías a veces vienen por zonas que no están iluminadas, zonas de árboles, y el riesgo más bien da para los peatones que no logran percibir la avenida de la bicicleta, que en el caso de los chalecos reflectantes advierte con mayor anticipación. Y como esto también está creciendo y cada vez van a haber más ciclovías y ojalá más bicicletas, este elemento de seguridad de noche pareciera ser adecuado. Se ha abierto el debate respecto de elementos reflectantes en los ciclistas, no solamente el chaleco indicado por la ley cuando tú te bajas del vehículo, sino que elementos reflectantes. Esto si se deja así, tan genérico, puede traer dificultades. ¿Qué tipo de chaleco reflectante? Cuando se entró en el uso obligatorio del chaleco, se dispararon los precios. Bueno, llegó hasta 7.000 pesos el chaleco. Por tanto, ¿cuál tipo de chaleco? ¿El mismo que se utiliza en los vehículos? Puede ser, o elemento reflectante. Elementos, porque eso posibilita de que la gente pueda generar el efecto, que es que haya advertencia de luminosidad, de refracciones de la luz en torno a eso. Pero esto va a requerir un poquito de reglamento. ¿Qué se considera elemento reflectante para el caso de los ciclistas? Ahí le pediría ayuda a la CONACET, porque si no todos los ciclistas van a poder tener un chaleco reflectante ni lo van a andar sabiendo dónde lo guarda en la bicicleta. Se genera un inconveniente, y la idea de hacer normas prácticas. Las normas prácticas dicen elementos reflectantes en las bicicletas, que era una de las sugerencias, siempre. No todas la tienen, elementos reflectantes en la bicicleta, y también, en el caso de noche, elementos reflectantes en el conductor de la bicicleta. ¿Cuáles? Elementos reflectantes, y dirá señalarse un tipo mínimo de aquello, con una definición que podría estar en el reglamento, no necesariamente en la ley. ¿Le parece si hacemos esfuerzo? Porque si una de las normas que ha tenido consenso y ha sido bienvenida también por los ciclistas es que efectivamente haya mayor visibilidad de aquellos durante la noche. Por supuesto, presidente, nos comprometemos a poder trabajar en eso para poder tenerle una definición exacta de dónde podría, en qué parte, en el fondo, no sé si en el casco o de repente en alguna otra parte del cuerpo, tener algo reflectante para poder definirlo exactamente. Y se lo traemos la próxima semana, sin falta. Gracias, don Gonzalo. Senador Jorge Soria. Pero tiro algo, se me ocurre. Yo creo que más que la opinión nuestra política, yo soy 50 años alcalde, por si acaso, o sea, mi experiencia en la calle y la ciudad, es lo que ustedes técnicamente y científicamente digan. Porque nosotros podemos tener, como el senador y yo, una idea, pero realmente, científicamente, dónde, en el día, en la noche, yo creo que es de técnica de ustedes, más que la influencia que nosotros podamos levantar el voto y ganar por X mayoría acá. Esas mayorías son
es bulla nomás. Yo creo en los técnicos ahí. Muy bien, no alcanzamos a votar. Los senadores tienen diversas comisiones, pero voy a sugerirle al senador Soria y al senador Letelier y García Huidobro y al senador Galilea si podemos ver la posibilidad que la sala nos autorice a tratarlo en general y en particular, abriendo paso para indicaciones igual. ¿No? Si lo ve la comisión, no, se incorporan en la comisión. Señora secretaria. Sí, no. Presidente, si la sala autoriza la discusión general y particular, lo ve Ya. la comisión sin plazo. Ahí la comisión emite su informe, va a la sala y la sala ahí decide si fija o no nuevamente un plazo Hagamos para, eso. o sea, un plazo para indicación. Me parece. Que la vea. Ya, vamos a hacer esa solicitud, voy a consultarlo con los senadores, de acuerdo, haríamos esa solicitud a la sala, de manera de agilizar más el procedimiento. Dada la diversidad de las 24 mociones parlamentarias, este es un tratamiento particular. Muy bien, agradeciendo a don Gonzalo Chacón, a la Biblioteca del Congreso Nacional, el habernos contribuido con sus estudios y aporte, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.